Saludos, estimados formadores y formadoras. Es un verdadero privilegio compartir con ustedes esta breve conversación. Mi nombre es Pablo Hinojosa. Me desempeño como director de documentación y publicaciones universitarias de la Universidad Nacional de las Comunas. En esta oportunidad me toca desarrollar el tema Primeros pasos en la universidad, iniciación universitaria, aprendizaje y acción en el modelo UNACOM. Como es sabido de todos nosotros, esta es una institución disruptiva que quiebra paradigmas universitarios tradicionales, que lleva la formación y la educación universitaria al territorio. Su objetivo es consolidar el poder popular y la economía comunal mediante la formación técnica, científica y profesional de los comuneros y comuneras. Ahora bien, ¿cómo está organizada esta iniciación universitaria? La duración de esta iniciación universitaria está contemplada a ser desarrollada entre 12 a 16 semanas. Sin embargo, el diseño de este programa de iniciación universitaria puede ser desarrollado perfectamente durante 12 semanas. Si es así, quedarían 4 semanas para otro tipo de actividades de carácter remedial o de carácter administrativo. ¿Cuál es el propósito de esta iniciación universitaria? Impactar en la persona o los individuos que se están formando. ¿En qué sentido? Fortaleciendo su conciencia crítica y su identidad territorial, vinculando los saberes previos de la comunidad con el conocimiento académico, fomentando en estas personas un compromiso ético-político con el proyecto comunal, transformar su identidad como estudiante, como alumno, que dejen de ser un ente pasivo, receptor de información y se conviertan en un sujeto político y social que transforme su realidad, que la mejore, que la cambie, que atienda a la necesidad del entorno. El conocimiento también, ellos deben entender que el conocimiento que adquieren acá no es para el éxito individual, no es para obtener un título, para graduarse, para después irse y ganar bastante dinero. No. El conocimiento que se está impartiendo acá es para la emancipación colectiva del territorio donde vive, de la comunidad donde esta persona vive. Eso tienen que entenderlo los estudiantes. También se debe ver que hay un cruce del pensamiento teórico hacia la acción transformadora, lo que significa que todo lo que se aprenda acá, ellos tienen que aplicarlo para transformar su entorno. También debemos ayudarlos a que se apropien de códigos, de un lenguaje crítico y una visión política que les permitan navegar por los diferentes programas nacionales de formación bajo el enfoque de la educación en el entorno. Los fundamentos filosóficos y políticos de la iniciación universitaria son dos fundamentalmente. El primero, educación en el entorno, es decir, el aprendizaje en el centro de la vida social y productiva de la comunidad, como nos enseñó nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y también la producción de alimentos, ciencia y dignidad basado en las enseñanzas de Cléber Ramírez. La alineación estratégica de esta iniciación universitaria se orienta por las directrices del Plan de la Patria y las 7 grandes transformaciones, las cuales procuran la justicia y el modelo social comunal. ¿Dónde se imparte esta formación? ¿Cuál es el aula de clase? Pero el aula de clase son las comunidades de conocimiento para la transformación comunal, es decir, la CCTC, donde el saber se construye de forma colectiva. Es decir, el aula de clase es el mismo territorio. ¿Cuáles son los elementos del diseño? ¿Cómo está diseñada esta iniciación universitaria? En primer lugar, la reflexión filosófica se basa en la educación en el entorno. Las líneas estratégicas de los programas nacionales de formación orientan el desarrollo de esta iniciación. El dispositivo pedagógico político que se fomenta acá es el diálogo constante entre estudiantes, universidad y territorio. Los microentornos formativos
se desarrollan en 3 grupos temáticos de estudio y aplicación práctica. Y se proporciona un sistema de valoración comunitario y transformador que va más allá de los exámenes tradicionales, enfocándose en la práctica dentro del territorio. Hablemos un poco del horizonte formativo. El horizonte formativo que orienta esta iniciación universitaria es la conexión mutua. Comuna, formación, producción y sistematización son los pasos. Trasciende cualquier noción de neutralidad educativa. La educación es un hecho político, no es un hecho neutro. La formación integral y multidisciplinaria es lo que se busca, integrando los saberes científicos, ancestrales y populares para poder comprender y actuar sobre la compleja realidad del territorio. También se debe tener presente un compromiso ético-político alineado con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria de las 7 transformaciones y el proyecto socialista de la comunidad. El territorio es el primer formador. No somos nosotros, es el territorio, porque las experiencias y problemáticas territoriales son la base para el propio proceso pedagógico. También la pedagogía crítica y dialógica, la conversación entre las distintas partes, entre los distintos actores, es muy necesaria. Y esto va a permitir que los estudiantes conozcan su realidad concreta y puedan orientarse a la transformación social de su territorio. También el ecosocialismo, es decir, el fomento de una relación armónica y respetuosa con la naturaleza, basa o orienta la formación. Los distintos ambientes de aprendizaje de los cuales se dispone, sean físicos o virtuales, deben ser embriones de la sociedad comunal que se quiere construir. Y todas estas experiencias deben conllevar a la producción y publicación de nuevos conocimientos individuales y colectivos mediante diferentes procesos de sistematización. Ahora ahondemos un poco en los microentornos formativos y grupos temáticos. Este programa de formación universitaria está compuesto por 3 grupos temáticos que responden a un orden lógico secuencial. El grupo temático 1, experiencias formativas en el entorno virtual, se sugiere que se desarrolle durante 3 semanas, es decir, 18 horas académicas. Permite conocer y reconocer las herramientas con las que cuentan estudiantes y formadores para su proceso formativo. El grupo temático 2, Universidad Nacional de las Comunas, UNACOM, y su papel en la construcción de una Venezuela soberana, se sugiere que dure 4 semanas, 24 horas académicas. Este grupo temático brinda una información bastante completa del entorno educativo, los elementos que lo integran y su visión pedagógica, filosófica y política. Finalmente, el grupo temático 3, Proyecto Integrador para la Transformación Territorial, se sugiere que dure 5 semanas, 30 horas académicas. Allí se desarrolla la columna vertebral del trabajo estudiantil que deberá ser implementado por los y las estudiantes durante toda su formación académica y cuya culminación será la evidencia definitiva de haber cristalizado integralmente su proceso de aprendizaje, pues constituye uno de los requisitos más importantes para obtener el correspondiente grado académico. Entonces, en resumen, el orden de desarrollo de este curso de iniciación es el siguiente. Primero, el grupo temático 1, después el grupo temático 2 y finalmente el grupo temático 3. Ese es el orden como se va a desarrollar esta formación y cómo se van a presentar los distintos grupos temáticos que la componen. ¿Cómo están compuestos estos grupos temáticos? En primer lugar, tienen una sección donde se explican los focos de interés, es decir, lo que se quiere lograr. En segundo lugar, están una serie de contenidos temáticos integradores, que son los contenidos o las informaciones esenciales que se deben desarrollar durante las sesiones formativas. Y finalmente tiene una bibliografía, recursos de consulta, estrategias y actividades didácticas recomendados, es decir, cómo y con qué se puede hacer o se puede desarrollar.
Un detalle importante es que en el aula virtual se colocaron cápsulas de información para cada grupo temático que facilita el abordaje de los diferentes conocimientos o informaciones que se desarrollan allí. Se recomiendan 2 encuentros presenciales semanales de 2 horas académicas cada uno. Recordemos que la hora académica son 45 minutos y si son 2 horas académicas es hora y media. Más 2 horas de interacción en la plataforma que totalizarían 6 horas semanales, que a su vez totalizan 72 horas académicas durante todo el periodo de iniciación de 12 semanas. Por supuesto, quienes quieran hacer más interacciones tienen la libertad de hacerlo. Eso dependerá de los intereses de aprendizaje que tenga cada uno, pero esto sería lo mínimo exigido. 2 encuentros presenciales semanales y 2 horas de interacción en las plataformas virtuales. Orientaciones metodológicas generales y modalidades de atención al estudiante. ¿Cómo vamos a atender al estudiante y qué metodología se va a utilizar? Se intenta seguir un camino neutral y propio, orientado a la emancipación que corresponde a las necesidades de las comunas y esté profundamente conectado con la vida. Se deben promover relaciones horizontales entre estudiantes, formadores y formadoras, con las comunidades, redefiniendo la dinámica del poder sin eliminar los roles necesarios. Esto significa que ahí no es que yo sé más que tú, porque soy el profesor, tú te tienes que callar, no me interesa lo que tú sepas o la experiencia que tú tienes, al contrario. Ahí estamos entreaprendiendo. Somos unos entre aprendices. ¿Y de quiénes aprendemos? Ellos aprenden de mí como formador y yo aprendo de todos ellos como estudiante y aprendo también del entorno, aprendo de la comuna, aprendo de los sabedores, de los maestros pueblos y de todos los protagonistas que interactúan dentro de la comunidad. Para la atención de los y las estudiantes se utilizan modalidades flexibles adaptadas a la vida productiva y comunal. En primer lugar, los encuentros presenciales son fundamentales. Eso es lo más importante, ver cara a cara a nuestros estudiantes. Esto se hace en ambientes abiertos, puede ser en centros de producción, o sedes comunales. Usted debajo de una mata de mango, por ejemplo, puede hacer un encuentro presencial. También se estipulan encuentros a distancia, que pueden ser síncronos o asíncronos, con el apoyo de un medio didáctico y recursos para el aprendizaje, plataformas digitales, etcétera. Puede usar grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, etcétera, y por ahí comunicarse con sus estudiantes y transmitirles cualquier información que sea necesaria, o puede hacer reuniones también por ahí. Ojo, esto no sustituye las reuniones presenciales, presenciales físicas. A eso es que me refiero. También tenemos el uso de 2 aulas virtuales o 2 entornos virtuales de aprendizaje que son Moodle y Fragata. Y algo que debemos tener muy en cuenta, muy importante, es que se programará una actividad sincrónica de carácter nacional con una frecuencia mensual para el trayecto inicial del programa de iniciación universitaria. Este encuentro mensual contará con la participación de figuras de relevancia académica o institucional. Y ahora vamos a una de las partes que más nos mortifica. ¿Cómo sé yo que el estudiante aprobó su trayecto inicial? Bueno, se ha desarrollado un sistema de valoración comunitario y transformador que va a mostrar evidencia de que el estudiante o la estudiante aprobó o no aprobó su trayecto inicial. Esto es a través de un proceso diagnóstico, procesal, dialógico y formativo que se enfoca en el crecimiento individual y colectivo más que en una simple calificación punitiva. O sea, nuestro interés no es poner 10, 12, 15 o estar raspado 0,5, no. De hecho, se maneja solamente la palabra aprobado y no aprobado, ni siquiera la palabra reprobado, sino no aprobado.
La valoración de conocimientos significativos es lo que se busca y la evidencia, la demostración de esos conocimientos significativos adquiridos es lo que se pretende a través de los distintos productos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, se valoran los conocimientos significativos buscando la demostración y la apreciación como procesos integrales. ¿Cuáles son las actividades que constituyen requisito para la aprobación? Son 7. La primera, indudablemente, es la participación en las diferentes actividades presenciales programadas en el territorio. Esto quiere decir que hay que pasar lista cada vez que tengamos un encuentro presencial con nuestros estudiantes. También la interacción en las plataformas virtuales, en el aula Moodle o en Fragata. Esa interacción que se da allí también es evidencia y es requisito para la aprobación. Algo interesante es que en las aulas virtuales tiene la ventaja que te dicen cuántas veces, quién entró, cuántas veces entró, qué hizo, qué vio. Entonces ahí tenemos todo ese histórico. El número 3, la actividad número 3 es la autobiografía, que será entregada en la 4ª semana. Para la 5ª semana, el portafolio inicial. Para la 6ª semana, se entregará la sistematización inicial del proyecto integrador. Para la 10ª semana, se entregará el cuento comunal. Contemos nuestra historia desde la comuna, donde la persona desarrollará a manera de cuento su experiencia, su proyección y una ficción inclusive de cómo se proyecta dentro de la comuna, dentro de sus estudios, dentro de su PNF y los logros que va a obtener la comunidad a través de la aplicación de los conocimientos de esta persona que fueron adquiridos indudablemente en su proceso formativo. Y finalmente está el cierre reflexivo que se aplicará o se dará en la semana número 12, donde se socializa de manera crítica las evidencias generadas, todas esas evidencias que acabamos de hablar relacionadas con la autobiografía, el portafolio, la sistematización del proyecto integrador y la historia del cuento comunal. Bien, esto es todo. Muchísimas gracias por su amable atención.